Pregunta importante, ¿cuánto peso tengo que coger a la semana en un volumen muscular? ¿Cuál sería lo ideal? Bien, si nos basamos en la ciencia, aproximadamente nos dice que en personas ya avanzadas en hipertrofia y que estén musculadas y demás, los 500 gramos sería un valor de sentido común o coherente de ir cogiendo semanalmente para asegurarnos que esa subida no va a ser muy alta en grasa. Pero, ¿y si establezco mis kilocalorías, establezco los gramos de proteína, grasa y carbohidratos, que aquí os he puesto el ejemplo que a mí particularmente me sale en la aplicación? ¿Qué ocurre si para hacer los datos hago la primera semana de volumen y cojo 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos, 1 kilo y medio, teniendo en cuenta, o sin tener en cuenta, mejor dicho, la comida libre, es decir, tan solo los días que se ha hecho bien el plan nutricional, porque se supone que se va a hacer todo lo más ideal posible. ¿Qué haría en ese caso? Bien, pues en tal caso lo que tenemos que hacer es intervenir en la parte de los carbohidratos. Normalmente las grasas, las proteínas se van a mantener prácticamente igual, los requerimientos van a ser muy similares durante todo un proceso de volumen si lo has calculado tal como te he explicado. Pero lo que sí varía mucho, o lo que no se sabe a ciencia cierta, o lo que más condiciona, o lo que más incertidumbre da en un proceso de volumen son los carbohidratos, ya que lo único que se sabe, o lo que establecen la mayoría de estudios, es que los carbohidratos tienen que estar a un nivel el cual siempre mantengan los depósitos de glucógeno llenos, y eso, calcular eso es prácticamente imposible porque depende de la envergadura de la persona, de la musculatura, de la adaptación al entrenamiento y la capacidad que tenga de retención de glucógeno, etc. Puede más o menos intuirse a través de sensaciones, pero esto ya sería otro tema y no vamos a entrar ahí. Pero básicamente lo que establece la ciencia es que para que haya un volumen muscular correcto, para que ese carbohidrato intervenga en ese aumento de masa muscular y genere esos efectos a nivel de también incluso de aumento de testosterona que se ha demostrado, deben de estar cumpliendo y llenando los depósitos de glucógeno. Entonces, ¿qué pasa si cogemos ese kilo y pico, 2 kilos, 3 kilos de peso a la semana? Lo más normal es que gran parte sea de grasa, sobre todo si ya era avanzado. Si era iniciado, bueno, podría ser que la mayoría fuese de masa muscular, pero en avanzado lo más seguro es que no. Pues simplemente lo que vamos a ir haciendo es ir recortando 50 gramos de carbohidratos a la semana hasta que intentemos establecer esos 500 gramos a la semana de peso. Pero esto ya os advierto que es muy complicado de conseguir, ya que hay multitud de variables que intervienen en la metabolización de los carbohidratos. Por ejemplo, si un día has dormido mejor en comparación con otros días que hayas dormido peor, posiblemente ese día retengas más glucógeno, más carbohidrato que un día que hayas dormido peor y hayas tenido más tensión o te hayas desvelado más veces. Si un día has entrenado más intenso porque has estado más concentrado, también los depósitos de glucógeno se vaciarán antes que un día que has entrenado más relajado o más despistado. Hay multitud de factores que intervienen en esos carbohidratos, en esa metabolización también. No solo depende de la cantidad de masa muscular que tengas, sino de lo eficiente que sea tu masa muscular metabólicamente, de si has realizado entrenos de alta intensidad, más cardiovascular, etc. Es un factor muy difícil de establecer. Por lo tanto, también es muy difícil de establecer esa subida de 500 gramos fija a la semana. Existen casos, y yo conozco casos de personas que sí que son capaces de establecerlo, porque tienen un estilo de vida muy parecido. Personas que a lo mejor son funcionarias, que tienen su horario muy fijo, un estilo de vida muy similar, hacen casi siempre lo mismo, son capaces de establecer esos 500 gramos o muy cerca. Pero la mayoría de las veces lo que ocurre es que se produce un fenómeno en el que vemos que una semana puede haber un aumento de 300 gramos, pero a lo mejor la otra son 800.
Bueno, si puedes intentar conseguir esto, perfecto, y si no, pues esto también es una buena opción. Al final lo que tenemos que conseguir es que se genere ese volumen, ese superávit calórico y que vayas cogiendo masa muscular. Te recuerdo que para que se genere el volumen, inevitablemente se tiene que coger, aparte de masa muscular, grasa. Pero la intención con todo esto es intentar minimizar esos aumentos de grasa y que por lo tanto puedas perder pues, esa estética en la que se vea un abdomen prominente por ese aumento de grasa, o un glúteo o unas piernas muy cargadas en grasa, en celulitis, etc. Nada más. Si tienes cualquier duda o quieres comentar cualquier cosa, tan solo hazlo en la caja de comentarios, te leeré y me pondré a grabar otros vídeos como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo.